Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Voy a poneros en un compromiso. ¿Oísteis la primera oración, lo que pedíamos en la primera oración? Decíamos: derrama los dones de tu Espíritu y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. ¿Estáis dispuestos vosotros a que Dios obre en vosotros las mismas maravillas? Estamos en tiempos de la espiritualidad. Estamos en tiempos realmente donde surge la vida espiritual. Yo sigo con preocupación y con curiosidad los preparativos de la visita del Papa que realizará, el Papa León XIV, que realizará a España, Madrid y Barcelona y Canarias a primeros del mes de junio. ¿Y sabéis qué me llama la atención? Que entre los máximos colaboradores hay muchos convertidos, de aquellas personas que en un tiempo se alejaron de la fe y han vuelto. Son tiempos de conversión. En Francia se han bautizado esa Pascua pues miles, 30.000, 40.000 adultos. Realmente la fe está otra vez reviviendo. Y convendría que en nosotros también reviviera. Digo porque uno de los que va a colaborar es Antonio Banderas, que ha contado su vida, cómo estuvo alejado, una enfermedad del hermano, pues provocó en él un revulsivo interior y volvió a recuperar. Y los presentadores del Bernabéu, en el Bernabéu, además de un encuentro con los jóvenes, va a tener lugar la presentación al Papa de la Diócesis de Madrid. Y entre los presentadores pues también hay, lo digo esto porque han publicado, han manifestado ellos el camino espiritual de su vida y cómo hubo un tiempo de alejamiento y han vuelto a recuperar otra vez el ardor de la fe. Mirad, pues hoy celebramos el inicio de la misión de la Iglesia, de la constitución de la Iglesia. ¿Y de qué forma tan sencilla? Dice el Evangelio de hoy, que nos lo cuenta San Juan, que dice que estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, os envío yo. Esa es la forma como nació la Iglesia y cómo inició su misión en la Iglesia. Y aquí estamos nosotros,
después de 2000 años. ¿Y quiénes la iniciaron? Unos pescadores descalzos, iba a decir con un bastón en la mano, pero con un corazón ardiente, de tal manera que les llevó a evangelizar todo el mundo. Mirad, de eso se prueba que la institución de la Iglesia es obra de Dios. Y además, como digo, sin poder, sin dinero, sin aviones F-18, sin 4 euros, solamente eso, con la fuerza del Espíritu. Y eso es lo que yo quisiera inculcaros hoy. Porque hoy se llama la fiesta de Pentecostés. Es una palabra griega que significa 50º día después de la resurrección del Señor. Y en otras partes, en España celebramos más, o hemos celebrado más, la Ascensión y el Corpus. Sin embargo, en Europa se ha celebrado mucho Pentecostés, porque de verdad lo celebrado en Pentecostés es el motor de la Iglesia. Si no fuera por el Espíritu, no estaríamos nosotros aquí. Después de la presencia de Jesucristo, nos envió el Espíritu y es el que constituye la Iglesia y es el que mantiene la Iglesia. Pero, ¿y quién es el Espíritu Santo? Si yo os preguntara, a ver, describirme el Espíritu Santo. Pues mirad, es el mayor trabajador de la historia y el peor pagado. ¿Os acordáis de cuando Pablo fue a Éfeso y les preguntó a los de Éfeso si habían recibido el Espíritu Santo? ¿Y qué le contestaron los de Éfeso? Pues no sabemos ni que hay Espíritu Santo. Pues algo parece también en nosotros en la Iglesia. No es precisamente el Espíritu a alguien a quien nos dirijamos y tengamos presente. Y por eso digo que es un trabajador anónimo. Está siempre, siempre con nosotros. Es la inhabitación de Dios en cada uno de nosotros. Y es el que inspira lo mejor en nuestro interior y en nuestro corazón, los sentimientos buenos, el arrepentimiento, la generosidad, el amor. Es precisamente el Espíritu Santo. Por eso, si no tenemos Espíritu, pues no tenemos casi vida. Y es difícil describir el Espíritu Santo. Iba a decir más bien, se le vive. Se le siente y luego se simboliza, pues por el viento. Hoy visteis en el Evangelio un viento fuerte, sopló y transformó a los apóstoles. Y luego en lenguas de fuego, recibieron cada uno una lengua de fuego, el ardor. Es lo que quiere significar. Y luego se significa también por la paloma. En el bautismo de Jesús apareció también el Espíritu diciendo: este es mi Hijo, el amado. Bien, pues por símbolos, pero no tiene así una descripción como tiene Jesucristo, y como incluso describimos al mismo Dios muchas veces eso como un anciano. El Espíritu es la paloma, es el viento, es el fuego, es el aliento. Es el agua también, con diversos símbolos. Y mirad, podemos actualizar hoy esas maravillas que obró el Espíritu en los comienzos de la Iglesia, abriendo nuestro corazón. Y primero, sintiendo que Jesús viene aquí y nos dice: paz a vosotros. Borrón y cuenta nueva. Vamos a dejar los lamentos, vamos a recobrar el espíritu, no vamos a pensar que todo está mal, que en la Iglesia pues hay que hacer muchas reformas. Lo que hace falta es espíritu. La Iglesia no se reforma porque hagamos estrategias nuevas, sino porque haya hombres que vibren, personas que... Por eso digo que es el tiempo del laicado. Mirad, en la Iglesia es una institución donde
no todos tenemos que hacer todo, sino todos tenemos que hacer algo. Eso sí, lo dice muy bien San Pablo en la segunda lectura que leíamos de la carta a los Corintios, que así era la iglesia de los Corintios, un mismo espíritu, pero cada uno tenía un quehacer. Todo el mundo contribuía al bien de la comunidad. Y eso mismo vale también para la vida social, si todos en la vida social colaborásemos para poner algo bueno, pero mientras que estemos con la mente enfrentados y cada uno diga lo que se le ocurre y de alguna manera el mal se cierna sobre la comunidad social y civil. Pero por eso hace falta espíritu, y es lo que nosotros podemos aportar también. Pues paz a vosotros. La paz no solamente era la paz como saludo, era algo más cuando lo dice Jesús. Quiso decirle, mirad, habéis sido unos cobardes, habéis huido todos, porque es el encuentro de Jesús desde que la última cena, y se encuentra con ellos, estaban allí encerrados, llenos de miedo. Es lo peor que nos puede suceder a nosotros, el miedo. Hace falta recuperar el coraje, hace falta la ilusión, hace falta dar entidad a la obra de Dios, que lo que tenemos entre manos no es obra nuestra. Si fuera mirad, ¿qué institución dura 2000 años en la historia? ¿Hay alguna? ¿Me lo decís? ¿Por qué la Iglesia es sin F-18, sin poderes especiales, se ha mantenido y aquí está a lo largo? Porque es obra de Dios, la mantiene el Espíritu. Siempre hay un resto, el resto de Israel, de personas buenas. Por mucho mal que haya en el mundo, siempre hay un grupo, más o menos. Normalmente lo bueno no llama la atención. Por eso, digo, la institución de la Iglesia atraviesa 2000 años de historia porque está mantenida por el Espíritu. Por eso tenemos que recuperar, perder el miedo. Tenemos que sentirnos valientes, fortalecidos. Lo que nosotros vivimos no es cualquier cosa, vivimos la vida de Dios. Segundo, tenemos que salir a la calle. Como el Padre me envió, así os envío yo. Por eso la Iglesia tiene que evangelizar. Tenemos que hablar más del Evangelio, tenemos que sembrar más los valores evangélicos, tenemos que actuar más en la calle. Jesús anduvo por los caminos y el Espíritu, como veis, avienta. Los apóstoles estaban encerrados con las puertas cerradas por miedo a los judíos y salen eufóricos, salen vibrantes, hablando. Todos los entendían en su propia lengua. Porque, mirad, el mensaje del Evangelio es para todos los pueblos y para todos los tiempos, para todos los pueblos. El Evangelio se incultura en todas las culturas. Es capaz, porque lo sustancial del Evangelio puede ser enraizado en todas las culturas. Así está la Iglesia presente en África, en Asia, en Oceanía, en España, en Gijón y hasta en Oviedo, ¿no? Bien, pues por eso digo, es la cultura que se enraiza. Esto es muy importante, hay que salir a sembrar. Y por último, es lo que os decía antes, todos tenemos que hacer algo en la Iglesia, todos tenemos misión en la Iglesia. Y nos tenemos que dejar mover por el Espíritu. Mirad, hasta que no sintamos el Espíritu dentro de nosotros, pues, mientras que a Dios le sintamos fuera, nada. Por eso, todas las conversiones que yo he estado leyendo estos días, hablan de una experiencia interna, se les conmovió, algo les pasó dentro de sí. Y eso es lo que cambió y transformó su vida. No cambiamos por una teoría, por saber más de Dios, sino por sentir más a Dios dentro del corazón. Pues eso fue Pentecostés, la efusión del Espíritu. Ojalá que vosotros tengáis la misma disposición de los apóstoles y el Espíritu obre maravillas en cada uno de vosotros. La Iglesia tendría entonces realmente
una gran eficacia en los tiempos en que vivimos. Y juntos confesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador